Hola querida familia de Dios, qué alegría volvernos a encontrar. Cada sábado es un recordatorio maravilloso de que podemos descansar en la promesa de la redención. El mismo Dios que creó el mundo en 6 días, muy pronto traerá cielos nuevos y tierra nueva, y la muerte, el mal, el dolor acabarán para siempre. Pero lo más hermoso es que estaremos todo el tiempo en sintonía con Dios, porque Él morará eternamente con la humanidad. Así que pronto estaremos en casa de nuestro Padre para siempre. Y pronto también estaremos volviendo al formato habitual del programa y tendremos de vuelta a nuestros presentadores Juan Carlos y Yanelsis. Agradecemos a ustedes por su sintonía, los que nos escuchan por los diferentes medios, y les pedimos que recuerden dar su like y suscribirse a nuestra plataforma de YouTube, que ya casi pasamos los primeros 500 suscriptores. Queremos llegar a 1000 antes de que termine el año y ustedes pueden ayudarnos en eso. Gracias a Dios y también a ustedes hemos llegado hasta aquí y queremos seguir anunciando el Evangelio por todo el mundo. Antes de entrar en el estudio de la palabra, les invito a que oremos juntos para pedir la dirección de Dios. Padre bendito que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias porque nos has dado tu palabra como una guía segura en este tiempo del fin. Y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, allí los que están escuchando y los que escuchen en cualquier momento o puedan ver este material. Tu Espíritu Santo nos esté guiando al estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que tomes en este momento tu Biblia en mano y leas conmigo el mensaje de Dios para esta hora. Busca allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículos 14 al 21. Busca allí Apocalipsis 3, versículos 14 al 21. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué mensaje tan fuerte. Qué grave la condición de los laodicenses. Y lo más terrible no es la condición en la que se encuentran, sino que están engañados pensando que están bien. Piensan que están bien cuando en realidad están en la peor condición posible, tibieza espiritual. Han sacado a Jesús fuera de sus vidas y la tragedia se complica aún más cuando el texto parece dar una sentencia definitiva: te vomitaré de mi boca.
Los laodicenses no reciben ningún elogio. Parece una declaración definitiva de juicio. Así que surge entonces la pregunta, ¿es esta una sentencia del tribunal celestial o una advertencia? ¿Será que de alguna forma este mensaje vaticina el fin de la iglesia? ¿Es desechada o será desechada en algún punto la iglesia de la Odisea? Más interesante aún, ¿para quién es este mensaje tan chocante y tan directo? ¿Para quién será? La atmósfera se siente igual de rara que como se sentía en el aposento alto, cuando en medio de la Pascua Jesús declaró: uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos empezaron a mirarse unos a otros sin saber de quién se hablaba. Y ni aún cuando Jesús dijo: mira, el que mete la mano conmigo en el plato, indicó que Judas sería el traidor, ni aún así ellos entendieron que Judas sería el traidor. Porque siempre juzgamos por las apariencias, porque la suciedad que se lleva por dentro es siempre más peligrosa. ¿Para quién? ¿Para quién es este mensaje tan chocante y directo? Los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 al 3 tuvieron una aplicación histórica directa a las iglesias de Asia Menor a las que estaban dirigidos. Además pueden tener una aplicación homilética que no esté conectada con el tiempo, de forma que cada creyente o congregación de forma individual ha podido identificarse con uno de estos mensajes. Pero en términos de interpretación profética, tradicionalmente se ha entendido que los mensajes a las 7 iglesias abarcan la historia de la iglesia en su conjunto. O sea, que cada mensaje aborda la historia de la iglesia cristiana durante un periodo dado de la historia. Así que el mensaje a la Odisea, al ser el último en una serie de 7, corresponde claramente con el pueblo de Dios al fin del tiempo. Este mensaje es para el pueblo de Dios en el tiempo final de la historia. Afortunadamente, el mismo libro de Apocalipsis nos deja ver más elementos sobre el pueblo de Dios al fin de la historia para que podamos identificarlo mejor. Los capítulos 12 al 14 aportan mucha claridad al respecto. En el capítulo 12 hay un recuento de todo el conflicto entre Cristo y Satanás a través de la historia. Y específicamente en el versículo 17 se nos muestra la existencia allí de un remanente de la mujer, o sea, de la iglesia, o un pueblo fiel de Dios. Y en el tiempo, por supuesto, del fin, después que termina la persecución de la iglesia durante la Edad Media. Este remanente se identifica con 2 características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y lo podemos ver en la Escritura, a través de la historia. Dios siempre ha preservado un remanente fiel. En el tiempo final también hay un remanente escatológico, tal como lo describe Apocalipsis 12, 17. Es cierto que la plenitud de la iglesia de Cristo no reside en ninguna, escucha bien, en ninguna organización eclesiástica en particular. La iglesia, específicamente la iglesia universal, es la comunidad de creyentes que confiesan sinceramente a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es en virtud de su unión personal con Cristo que el creyente es parte del pueblo de Dios, no porque se une a ninguna organización, es su unión con Cristo. La iglesia universal se definiría entonces como una iglesia invisible. Sin embargo, en la actualidad, si vemos allí en Apocalipsis los capítulos 12 al 14, se nos muestra en el marco del conflicto final la existencia de un remanente visible al fin del tiempo, que es precisamente la expresión visible del pueblo de Dios en el fin del tiempo, aunque no es la plenitud de la iglesia o el total de la expresión de la iglesia. El remanente visible, por ejemplo, aparece en esos capítulos en el tiempo indicado por la profecía, después del periodo de persecución y dominio papal hasta 1798. Tiene características específicas: guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo. Nos dice 12:17 y 14:12. Ese testimonio de Jesucristo, pues específicamente es el don profético en acción, el espíritu de profecía, como se describe más adelante en el libro.
Este remanente tiene además una misión distintiva al proclamar los mensajes angélicos que aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis, una misión profética en el tiempo del fin. El movimiento adventista, desde sus inicios, encontró en esos pasajes su identidad al concebirse como pueblo remanente y su misión. Así que reclama ser el pueblo remanente de la profecía que cumple estas características, porque surgió en el tiempo aproximado que señala la profecía, porque restaura la vigencia de los mandamientos de Dios, cosa que la reforma no llegó a restaurar, la ley de Dios escrita allí en el corazón como parte del nuevo pacto, y también porque vieron la manifestación del don de profecía ejerciéndose entre ellos y predican específicamente los mensajes de Apocalipsis 14. Pero este remanente escatológico, entendiendo que fuese la iglesia adventista, no es la expresión plena del pueblo de Dios, porque también Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. O sea, el remanente escatológico tiene una misión especial de levantar verdades ante el mundo, pero Dios tiene un pueblo en Babilonia. Exiliados, están afuera del remanente. O sea, todavía están en medio de la confusión religiosa. No han descubierto estas nuevas verdades a las que llama el remanente, pero a ellos Dios les llama a salir de Babilonia y les dice pueblo mío. Quiere decir que Dios tiene un pueblo en todas las confesiones a los que Dios pues reclama como suyo. Esa es la iglesia invisible que se hará visible al fin de la historia mientras responden al llamado de Dios de salir de Babilonia. En fin, el remanente final es un proyecto divino que está en curso, está en formación y va a alcanzar su expresión definitiva poco antes del final del conflicto cósmico, porque el mismo pueblo remanente visible de Dios extiende su mano para alcanzar al pueblo de Dios en todo el mundo, juntando entonces la plenitud del remanente, y unos quedarán de parte de la bestia y su imagen y del falso sistema de adoración, y otros quedarán siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Ese pueblo saldrá de Babilonia para seguir al Cordero, de acuerdo como nos dice Apocalipsis 18:4. Como el movimiento adventista reclama ser el remanente escatológico visible, o el remanente final visible, con una misión especial, no con algo, no porque se sienta superior, sino más bien con una responsabilidad mayor, con una misión de predicar este mensaje final. Este mensaje de la Odisea, el mensaje del testigo fiel, aplica directamente a la iglesia adventista, ya que se reconocen a sí mismos como el pueblo remanente de Dios. Pero como Dios tiene también pueblo en todas las otras confesiones, este mensaje también aplica para ellos. O sea, es para la iglesia de Dios en el fin del tiempo, tanto para el remanente visible como para la iglesia universal, pero específicamente y más directamente doble responsabilidad para el pueblo adventista. El mensaje a la Odisea, si leemos con cuidado, es una advertencia, no es una sentencia, y podemos afirmarlo así. Parece ser una sentencia cuando escuchamos que dice, te vomitaré de mi boca. Muchos, al ver la condición de la iglesia, frialdad espiritual y tantas situaciones, y también pues mirando poco a su propio corazón, son tentados a interpretar esta frase, te vomitaré de mi boca, como una sentencia indicando que la Odisea, la iglesia de la Odisea sería condenada o desechada, que su situación es prácticamente irremediable. Y si se identifica la Odisea con el movimiento adventista, entonces solo quedaría decir que la suerte está echada. Leen declaraciones como esta en el libro Eventos de los Últimos Días. Hay una frase bien entresacada de su contexto, una sola oración, que dice allí, la iglesia se encuentra en estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. Y cuando leen esto, sin considerar el contexto original de donde fue escrito, no en esa recopilación, la interpretan en el sentido de que Dios se ha apartado de su iglesia en forma definitiva. Y hasta algunos colocan incluso a la iglesia como unida a la Babilonia escatológica, a la apostasía final,
cuando el propio texto bíblico resalta que es la Odisea quien se ha apartado de Dios, no Dios de ella, y es el propio Dios quien se acerca en el mensaje a la Odisea para darle un mensaje de advertencia, para llamarla, para invitarla. Dios se acerca a buscarla. Así que es contraproducente decir que Dios se apartó y desechó la iglesia cuando la está buscando, cuando la está intentando restaurar. En el propio mensaje, la expresión "te vomitaré de mi boca" aparece allí en la versión Reina Valera del 60 y en otras, pero también se puede traducir, y de hecho es mejor traducida como lo traduce la Nueva Versión Internacional, cuando dice: estoy por vomitarte de mi boca. El sentido original de la frase en el idioma original es de manifestar intención, algo que se tiene en mente, no necesariamente una sentencia. En el mensaje a la iglesia de Éfeso hay una sentencia similar, corresponden allí en la estructura literaria, quiástica, el mensaje a las iglesias, corresponde la iglesia de Éfeso, que es la primera de las iglesias, una advertencia similar, pero tiene una cláusula condicional. Dice: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, implicando tanto con el "te vomitaré de mi boca" como "quitaré tu candelabro" una separación definitiva de Cristo. Pero vean que hay una cláusula condicional: si no te arrepientes. En el pasaje hay un pedido de arrepentimiento y una exhortación a la victoria. Si la frase "te vomitaré de mi boca" fuera una sentencia y no una advertencia, entonces ¿qué sentido tiene que el testigo fiel esté llamando vehementemente a la puerta y esté invitando al arrepentimiento? No tendría sentido. Si la suerte estuviera echada, si fuera una sentencia definitiva, no tendría sentido el llamado al arrepentimiento. Además, el mismo texto reclama una respuesta individual del creyente al llamado. Dice: si alguno oye, el que venza. Así que entonces el texto no puede implicar un fracaso de toda la iglesia como cuerpo cuando está haciendo una invitación personal. Porque tal como dijo Jesús, es verdad que en la iglesia hay cizaña, pero el hecho de que hay cizaña también implica de que hay trigo. Los dos estarían juntos hasta el fin. O sea, también hay trigo. No todo el mundo va a terminar rechazando la invitación. No todo el mundo va a terminar alejándose de Dios, alejándose de Jesús dentro del pueblo de Dios. Sí, es verdad que hay cizaña, pero también hay trigo. Ellen G. White, una escritora norteamericana de quien los adventistas creemos que Dios la usó en un ministerio profético no canónico, como Juan el Bautista, que no escribió nada en la Biblia, pero hizo un ministerio profético. Ella expresa de la siguiente manera sus reflexiones sobre este particular del mensaje a la Odisea. Dice: Dios está dirigiendo un pueblo. Tiene un pueblo escogido, una iglesia en la tierra a la que ha hecho depositaria de su ley. Le ha confiado un cometido sagrado y una verdad eterna para que sea comunicada al mundo. Él la amonestará y la corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día y por extensión a cualquier creyente que tenga gran luz y no haya andado en esa luz. Los que han hecho una gran profesión de fe, pero no se han mantenido al paso de su líder, serán vomitados de su boca a menos que se arrepientan. Vean que es algo particular, es individual. Las personas serán vomitadas, no la iglesia. Los que rechacen, los individuos que rechacen el mensaje que declara que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, invita al pueblo de Dios a salir de ella, no proviene de ningún mensajero celestial ni de ningún agente humano inspirado por el Espíritu de Dios. Esto nos dice la Iglesia Remanente, página 96. En ese mismo libro nos dice en otra cita: otra vez les digo, el Señor no ha hablado por intermedio de ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es cierto, hay cizaña entre el trigo, pero Cristo dijo que Él enviaría a sus ángeles para juntar primero la cizaña y atarla en manojos con el fin de quemarla, pero reuniría al trigo en su granero. Yo sé, dice ella, que el Señor ama a su iglesia
No ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto. No hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. Los que acepten este falso mensaje y traten de contaminar a otros serán engañados y se prepararán para recibir nuevos engaños y no llegarán a nada. Ahora miren esto, qué interesante. Dice, en algunos miembros de la iglesia hay orgullo, autosuficiencia, incredulidad empecinada y mala disposición para abandonar sus ideas, aunque se acumulen evidencias de que el mensaje de la Odisea es para ellos. ¿Es fuerte la realidad de la iglesia? Sí, pero sigue diciendo esta cita, pero esto no producirá la desaparición de la iglesia. Dejemos que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces los ángeles harán la obra de separación. Es un mensaje de advertencia que para nada implica la desaparición o que la iglesia de la Odisea fuese desechada. Más bien el mensaje a la Odisea es un ejemplo de la acción de Dios. Es un llamado urgente donde Dios desciende y acude para renovar con su pueblo una relación rota, una relación de pacto que se ha quebrantado. Y Dios desciende mediante este mensaje y le envía a la iglesia una nueva oportunidad para restaurar esa relación rota, para acercar a casa los que están lejos y aún los que están lejos dentro de la casa. El mensaje de la Odisea es un llamado a los creyentes cristianos y a todo cristiano sincero buscador de la verdad, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para dejar que Cristo entre en sus vidas en el contexto de un juicio inminente. Es un llamado también para que cada creyente, todo aquel que pretende andar en el camino de la salvación, se examine a sí mismo a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Debe determinar si está siguiendo al Cristo revelado en la Escritura, creador del cielo y la tierra, Señor del sábado, Cordero inmolado, que justifica al pecador, que escribe sus leyes en el corazón, que transforma la vida. O si está siguiendo algún ídolo, alguna imagen o concepto de fabricación humana. Una fe, si está siguiendo una fe que busca la salvación por las propias obras o por los méritos. Una fe que prefiere la autoridad y el criterio de algún hombre, de una institución humana y hasta de el propio corazón humano antes que aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Tiene que examinar si está siguiendo a un Jesús que en vez de ser Señor del sábado, como dice la Escritura, es Señor del domingo o Señor de ningún día. Donde la gracia se interpreta como una licencia para pecar y pisotear la ley de Dios, incluyendo el sábado como día de reposo. ¿Será que está siguiendo a un falso Jesús? ¿Será que está siguiendo a una imagen de Jesús? A un Jesús que no es el autor de la ley. ¿Será que está teniendo una experiencia religiosa donde la ley se vuelve solo un espejo que muestra la suciedad ajena, pero en el que jamás nos miramos nosotros mismos? Tiene que determinar el cristiano de hoy día si la ley para él queda solo en la letra, pero se ignora y se pisotea el espíritu de la ley. Cuando la ley, los mandamientos y las normas se vuelven todo el fin de la religión, para henchir el corazón de orgullo espiritual, despreciar a los que no alcanzan nuestro ideal y dejar entonces que los mandamientos sean simplemente lo que son, indicadores para amar de verdad a Dios y a nuestros semejantes. Hay quienes están siguiendo ídolos cuando se olvidan de amar a la manera de Dios, de acuerdo con su ley, y de obedecer con una obediencia que nace del amor y no del temor al castigo o del fuego al infierno. Hay quienes siguen ídolos cuando se olvida que al final todo depende si estamos o no reconciliados y en una relación vibrante de compañerismo con Dios. Al final solo se trata de aceptar o rechazar una cena. Tristemente, muchos prefieren los ídolos de Babilonia. Porque el cristianismo falso, escucha bien, el cristianismo falso, como todas las falsas religiones, es atractivo para casi todo el mundo.
para los que quieren salvarse por sus obras, con su propia justicia, por sus propios méritos, y para los que quieren vivir en el pecado. El mensaje de la Odisea es un clamor por autenticidad en una relación con Dios que termina transformando la vida y llevando al creyente a la victoria final, a sentarse con Cristo en su trono, a reinar con el Rey. Para los adventistas este mensaje significa vivir a la altura de la luz que han recibido o la luz que predican. A los que abrazan el evangelio eterno se les describe así: estos se mantuvieron puros sin contaminarse, a saber, con el cristianismo falsificado por Satanás. Dice Apocalipsis 14, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hay allí una evidencia de relación y de fidelidad. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Para el resto de los cristianos este mensaje implica además salir de Babilonia, de la confusión religiosa, dejar atrás los engaños que el paganismo ha ido trayendo a la iglesia y abrazar de una vez por todas las verdades de la Biblia. Me refiero a la autoridad absoluta de la Biblia como palabra de Dios, a la salvación por gracia, a la vigencia de la ley escrita en el corazón bajo el nuevo pacto, incluyendo también el sábado como día de reposo, la administración actual de Jesucristo en un santuario y verdadero tabernáculo que está en el cielo, donde Él es nuestro verdadero sacerdote en ese santuario, no ningún sacerdote terrenal. Muchas otras cosas pudiéramos enumerar. En realidad, este mensaje de la Odisea es un llamado a escapar de la destrucción final que viene para los que rechacen la gracia y la verdad de Dios. En el libro de Apocalipsis así se pronuncia juicio sobre Babilonia, este sistema falso de religión. Dice: cayó la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Si tú eres pueblo de Dios al final de la historia y no estás dentro del remanente escatológico, no has aceptado estas verdades del tiempo del fin, es clara lo que dice el texto bíblico: sal de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibas sus plagas. Pero para ambos, tanto para los adventistas como para el pueblo de Dios en todas otras confesiones cristianas, todas estas cosas solo son posibles si estamos cenando con Jesús a la mesa. Si hemos abierto en verdad cada día la puerta del corazón. Si le amamos tanto a Jesús que hemos decidido de todo corazón hacer su voluntad y no la nuestra. Por eso es que el testigo fiel está hoy a la puerta y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este consejo del testigo fiel no representa a los tibios como una causa sin esperanza. Todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad para que remedien su condición y para que este mensaje a los laodicenses les impregne ánimo. Es posible la pureza del corazón, la pureza de motivos. Todavía puede ser una característica de aquellos que están hoy desanimados y se esfuerzan por servir a Dios y a las riquezas. Todavía pueden lavar sus vestidos del carácter y emblanquecerlos en la sangre del Cordero. Todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, porque Dios tiene un propósito con este mensaje. Tiene el propósito de despertar y de reavivar a su pueblo. Y déjame decirte, querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Dios dijo y fue hecho. Dios mandó y existió. Nunca regresará vacía. Es posible que algunos la rechacen, pero la palabra de Dios siempre cumplirá su propósito. Es por eso que hoy puedo decirte con toda propiedad que aquellos que escuchen el mensaje del testigo fiel alcanzarán la victoria. El pasaje termina con una promesa: al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. La promesa no se ofrece a la iglesia en su conjunto, se ofrece a la persona en particular dentro de la iglesia,
para que sea victoriosa viviendo según la advertencia que se le da a la iglesia en general. Es claro que el llamamiento del testigo fiel es un llamamiento personal, un llamamiento individual, una reforma, un reavivamiento, pero que empiece primero en mí. Deja de preocuparte por la iglesia y por la gente y comienza a pensar y cuidar tu propia salvación con temor y temblor. El mensaje es para toda la iglesia, pero te aplica a ti y también a mí en forma personal. La respuesta es individual, así como lo es la salvación, porque nadie se salva en grupo, nadie se salva por pertenecer a un grupo. La salvación viene por estar unido personalmente al Cordero. En la estructura del libro de Apocalipsis encontramos un patrón, que hay promesas en los capítulos 2 y 3 y se muestra su cumplimiento en la herencia final de los santos, como se describe en los capítulos 21 y 22. Allí los redimidos se componen exclusivamente de vencedores, de campeones. La recompensa final se reserva para el que venza, tanto aquí en el mensaje a la Odisea como en el final, en los capítulos 21 y 22. Podría sugerirse entonces que el ser un vencedor, los vencedores que van a ver necesariamente, porque lo dicen la promesa de Apocalipsis 21, 22 y el resto del libro, los que van a ver en la iglesia, los vencedores del tiempo final, esos vencedores de la iglesia de la Odisea que escucharán el mensaje, son el remanente. Esa frase vencedores nos habla en el propio mensaje de la Odisea que hay un remanente victorioso que estará allí, que habrá vencido las pruebas de su tiempo. No todos son vencedores, solo los vencedores van a apropiarse de las promesas. Y esos que se apropian de las promesas son fieles, que han escapado no solo de la apostasía del mundo, sino también que abrazaron la palabra de Jesús en medio de la apostasía de la cristiandad. ¿Sabes? Satanás quiere que tú pienses, que yo piense que la iglesia tiene un destino oscuro. Mira, yo creo que ciertamente podría ser así si contáramos con nuestra propia justicia, con nuestra fidelidad, con nuestra perseverancia. Pero Apocalipsis deja bien claro que la victoria del pueblo de Dios se trata del poder de Dios y de su gracia. Dice: ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. Se trata del Cordero. Dice: le harán guerra al Cordero. Dice en Apocalipsis 17, 14: pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amigo que me escuchas, se trata de amar a Jesús hasta la muerte. Algunos miran la experiencia en el arca de Noé, que se salvaron solo Noé y su familia, y dicen: solo unos pocos se salvarán. Pero eso es al comienzo de la historia. Pero aunque sea real que haya muchos en el tiempo final y una mayoría incluso que rechace la verdad de Dios en el tiempo final, también dice Apocalipsis que los que van a pasar victoriosos las tribulaciones finales junto al Cordero, dice: y he aquí que vi una gran multitud que nadie puede contar. Hay una gran multitud que pasará por la gran tribulación, esa tribulación final. No son los fieles de toda la historia, no, son los fieles del tiempo final. Son aquellos que escucharon el mensaje de la Odisea, y serán una gran multitud que nadie puede contar, porque la iglesia de la Odisea, el pueblo remanente escatológico, se levantará, experimentará un reavivamiento, predicará en fuerte pregón, y todo el pueblo de Dios se unirá en un gran remanente escatológico. Ese es el final de la historia. No hay otro cuadro en el libro de Apocalipsis. No hay manera que la iglesia de Dios fracase, porque los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Dios estará con su pueblo hasta el fin, y la gracia de Dios triunfará, porque Dios no es un Dios de derrota. Dios es Jehová de los ejércitos, que no conoce la derrota. Él tendrá una gran cosecha de toda la tierra para la eternidad. Y el mensaje a la Odisea va a terminar obrando su propósito, y su iglesia militante un día será triunfante. Amigo que me escuchas, la obra que se extiende ante nosotros requerirá el máximo de las facultades de cada ser humano. Demandará que se ejerza una fe fuerte, una vigilancia constante. Se presentarán dificultades, serán muy duras, pero la misma magnitud de la obra nos puede incluso desanimar.
Sin embargo, con la ayuda de Dios, Apocalipsis nos muestra que los siervos de Dios triunfarán finalmente. Así que no desmayen. Sigue peleando la batalla. Levántate, porque el testigo fiel te está llamando para que le abras la puerta del corazón, para que seas un vencedor. Por causa de las vicisitudes que están a nuestro alrededor, por lo que está pasando, no te dejes desanimar. Jesús estará contigo. Él enviará a su Espíritu Santo para preparar el camino y será tu ayudador en toda emergencia. El mensaje a la iglesia de la Odisea no implica en lo absoluto el fin de la iglesia, más bien producirá el triunfo final del remanente. La pregunta en este momento es: ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿Estarás tú entre los vencedores? El mensaje a la Odisea no implica que la iglesia va a fracasar, sino que el remanente final va a triunfar. ¿Dónde estás tú hoy? Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de abrir la puerta del corazón, porque el tiempo ya se acaba. ¿Estarás tú entre los vencedores? ¿Quieres estar entre los vencedores? Si ese es tu deseo, yo te invito a que te postres allí donde estás y oremos juntos, clamando a Dios por un reavivamiento para ti, para mí, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Padre bendito que estás en los cielos, estamos rogándote, Señor, en esta hora. Tú que nos has hablado y nos has mostrado el futuro glorioso que tienes para todos aquellos que escuchen el mensaje del testigo fiel y que se agarren del Cordero para alcanzar la victoria. Tú nos has mostrado que hay esperanza, que todavía podemos levantarnos, que sí, nuestra condición es triste, pero que esta iglesia que hoy es militante un día será triunfante. Así que en esta hora te estamos rogando que traigas un espíritu de reavivamiento, espíritu de arrepentimiento, y que podamos, Señor, comenzar mediante tu Espíritu Santo una obra de reforma en nuestras vidas, en nuestra familia, de manera que nuestras iglesias se levanten en el poder del Espíritu para proclamar el Evangelio eterno en este tiempo final, y muy pronto ver el desenlace del conflicto en una resolución donde veamos para siempre la justicia de Dios instaurada en el universo. Padre bendito, te ruego de una forma muy especial que seas con aquellos que en cualquier lugar del mundo donde estén mirando y escuchando este mensaje, tú puedas llegar hasta ellos con tu Espíritu Santo y comenzar en cada uno una obra de reavivamiento y reforma que nos conduzca finalmente al triunfo definitivo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, el que venza heredará todas las cosas que Dios ha prometido. Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos.